Les invito a que abren, por favor, al libro de Mateo. Estamos en capítulo 21. ¿Cuántos de ustedes han llegado a visitar a Roma? ¿Han podido llegar a visitar? Pocos. Yo no. Pero les pregunto porque hay una iglesia, de hecho es el catedral de Pedro, ¿verdad? Enorme, bonito, la arquitectura, los detalles, es impresionante. Muchos detalles, ¿verdad? Y también hay otro en Londres, igual, pero el de Pablo. Entonces, igual, son dos edificios hermosos, enormes. En el tiempo de los judíos también había uno. Y ese es el templo de Herodes. De hecho, aquí en la pantalla pueden ver un templo enorme. Y les digo esto porque esto estaba en el tiempo de Jesús. En el tiempo que, de hecho, lo que vamos a estudiar aquí, existió este templo enorme. Entonces, imagínense los del pueblo o los extranjeros viajando de países lejanos, llegando a Jerusalén. Ellos iban a entrar y ver este edificio impresionante. Y qué grande sería. Especialmente los de Galilea, están más en el pueblo, en el country, ¿verdad? Ellos llegando y wow, qué edificio. Solo las paredes, por ejemplo, alrededor, eran doble columnata. Quiere decir que era extra ancho, ¿verdad? Grueso. Y era hecho de cientos de pilares de mármol. Entonces, bonito, ¿qué no? Materiales, todo. Estaba cubierto con los techos de cedro, grabadas con diseños pintados. Entonces, mucho detalle. Muchas de las columnas eran 30 pies o alto, algunos hasta 100 pies de altura, las columnas. Entonces, estos estaban grandes en el base que iba a tomar 3 personas para ir alrededor. Así agarrado de manos, 3 personas. Es grande, impresionante. Y eso solo era lo exterior. Entrando más adentro, de hecho, esto duró unos más que 40 años para construirlo, este edificio. Y luego más adentro encontramos lo que vemos aquí. Al centro del templo, el corazón del templo, encontramos el arca. Y ese era un lugar que solo los sumos sacerdotes podían entrar una vez al año. Y luego afuera es el lugar santísimo, las puertas unas 60 a 100 pies de altura. Y luego afuera es el corte de los sacerdotes, ahí es donde hacían los sacrificios. Y luego afuera de ahí era el corte de Israel o el patio de Israel o de los varones. Y luego más afuera el patio, el corte de las mujeres. Y luego al final, y no lo menos, pero afuera de esto era el patio o el corte de los gentiles. De los gentiles. Los que acaban de convertirse, de gentiles que se convirtieron al judaísmo, ellos se congregaban en este espacio, fuera del lugar santísimo. Y eso es importante, les menciono para que lo puedan ver visualmente y podamos ver el pasaje. Me gustaría que se imaginen estar aquí. Imagínense y van a ver cómo la escritura es vivo y lo podemos visualizarlo. Ahora, quiero leer el texto y con esto les pido que se pongan de pie, por favor, y luego oramos. Todos estamos ahí, Mateo 21. Mateo 21, comenzando en verso 12. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza.
Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Verso 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo y también, Dios, por este espacio que podemos venir y congregarnos. Dios, es tu casa, una casa de oración, es tu propósito y tu corazón. Entonces, ayúdanos, Padre, a entender la importancia de adoración verdadera. Ayúdanos a ver, Dios, lo que los judíos fallaron en ver. No entendieron el Dios, perdieron el propósito del templo. Pero Dios, tú en tu misericordia has enviado a tu Hijo. Tu palabra nos enseña la verdad para poder adorar en verdad y en espíritu. Entonces, Espíritu Santo, te pedimos que nos enseñes las lecciones, los principios que están en este pasaje. Ayúdanos, Dios, a entender y recibir. Y te damos gracias por tu obra y por tu palabra. En nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Y si les gusta tomar notas, vamos a ver 3 cosas en este pasaje. 3 cosas. Primeramente, la adoración en el templo. La adoración en el templo. Y aquí vamos a estar viendo y realmente contestando 2 preguntas. ¿Qué vio Jesús y qué hizo Jesús? Hay que reflexionar sobre esas preguntas durante el estudio. ¿Qué es lo que Él vio para entenderlo? ¿Y qué es lo que Él hizo? ¿Qué significa esto, lo que Él hizo? ¿Qué significa para mi vida? Eso es lo que queremos ver. Piensa sobre esto. ¿Qué es lo que Jesús vio y qué es lo que Jesús hizo? Con todo esto en mente, acabo de hablar grandes cosas del templo, su construcción, un edificio maravilloso, grande. Y fíjense cómo leemos en verso 12. Tomando todo eso en cuenta, dice: y entró Jesús en el templo de Dios. Y podríamos esperar ver algo diferente, leer algo muy diferente, más bien como su experiencia, entrando y ver, wow. Porque sus discípulos, eso es lo que pasó con ellos. Los discípulos en Marcos 13:1, ellos dijeron: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. O tal vez podamos esperar algo diferente, tal vez algo sobrenatural. Porque sabemos, y más bien considerando la historia de Israel, sabemos en el tiempo del rey Salomón, la gloria del Señor vino sobre ahí, ese lugar. Entonces Dios, Cristo siendo más que Salomón en este lugar, tal vez podemos imaginar que ya entró Jesús y la gloria de Dios cae sobre ese lugar, ahí en ese momento, ese instante. Pero eso no es lo que pasa aquí. Lo que pasa, de hecho, es algo muy diferente de lo que imaginamos que iba a pasar. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Pues aquí dice que echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Entonces, cuando Jesús entró ahí en el templo, entraría como cualquier otra persona en el corte o el patio de los gentiles. Y cuando Él vio, lo que Él vio era un circo, un caos religiosos. Él vio una locura. Porque sabemos que Dios originalmente le dio instrucciones a su pueblo. Le dio instrucciones muy claras de cómo ofrecer sus sacrificios. Que el pueblo traigan de tus animales, tráiganlos al templo para ofrecer sacrificio. Pero ellos, me refiero a los religiosos, a los líderes que estaban encargados del templo, ellos permitieron una nueva tradición. Y ellos como pusieron a un lado las instrucciones de Dios y comenzaron a vender animales
Eran como los animales oficiales y robaban a la gente, al pobre. El rico no hay problema. ¿Cuándo quieres por ese animal? Pum, ahí te va. Pero para el pobre era algo costoso. Y eso es un gran problema que aquí Jesús está viendo. Él lo puede ver. Y el problema era que el lugar donde era asignado para los gentiles se convirtió a un mercado. ¿Ves? Ese era el único espacio que los gentiles tenían para adorar. Y venían de lejos. Muchos venían de lejos. Imagínense viajar millas y millas en este viaje y llegar a tu lugar, tu espacio, y no hay el espacio. Encuentras un movimiento de transacciones, de negocio y adoración. ¿Dónde se encuentra? Eso es lo que Jesús vio. Y sería como una feria casi. Y el New York, el Stock Exchange, ¿verdad? En Nueva York. Gritos, transacciones, compras, vendiendo. Me lo puedo imaginar. Pero eso es lo que Jesús vio y por eso es lo que Él hizo. Echó fuera todo esto. Dos cosas hizo. Echó fuera y ¿qué más? Volcó, dice. Son dos acciones importantes entender. ¿Por qué echó fuera? ¿Por qué volcó las mesas? Estaba volcando estas nuevas tradiciones de los judíos. Las tradiciones que eran realmente, no había misericordia ni compasión. De hecho, eran ilegal. Eran contra las tradiciones que se dio al pueblo de Dios. Entonces Dios, Él está echando fuera esto. Eso es religión. Y está volcando ese sistema. Echando fuera a los estafadores espirituales. Los que agarraban cada centavo de los pobres. Los mafiosos de cambio de moneda. Fuera de aquí. Hoy en día conocemos los que venden coches usados, ¿verdad? El used car salesman. Sabemos que son un poco, pueden ser tramposos. Nada de ofensa si tú vendes carros usados, ¿ok? Pero antes que los carros usados, habían los vendedores de las palomas usadas. Aquí vas a encontrar la paloma específica para tu necesidad. ¿Cuánto cuesta? Está muy caro. Pues eso es lo que necesitas para poder ofrecer tu sacrificio. Y la gente, robaban a la gente. Robaban a la gente. Eso es lo que está echando fuera Jesús. Y noten, Jesús lo echó fuera y noten esto, ¿quién es el que permitió que entre? Son dos cosas que está pasando. Está echando afuera un grupo para dejar entrar otro. Fíjense en el verso 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Gratis. No tienes que ir a una mesa, no te van a cobrar. Entren al templo, entren a la casa del Señor. Eso es lo que está pasando. Hay que no fallar lo que está pasando aquí. Lo que Jesús está haciendo. Jesús abre las puertas del templo y los deja entrar a Él, a su presencia y su toque sanador. Eso es lo que está pasando aquí. Jesús abre las puertas del templo y los deja entrar a Él, a su presencia y toque sanador. Hay que no fallar la importancia de lo que está pasando aquí. Jesús echando fuera y liberando el templo de esas personas, esos religiosos, esos ladrones. Sabemos que hace unos 2000 años el Cordero de Dios, que fue el último y sacrificio final por el pecado, traerá esperanza, sanidad a la gente, al mundo. Eso es lo que hizo el Cordero de Dios. Acabamos de celebrar el Viernes Santo, ¿qué no? El Cordero de Dios. Pero Él también es el León de Judá. El León de Judá que entró en el templo. El Cordero de Dios está entrando en el templo. Y el León de Judá, ¿qué es lo que Él hace? Él juzga. Y juzgará en el futuro también. Entonces eso es lo que estamos viendo aquí. Al mismo tiempo, Jesús entrando al templo está sanando, porque Dios es misericordioso, ofreciendo perdón, ofreciendo sanación y restauración, comunión con Dios. Pero al mismo tiempo está juzgando a los orgullosos, a estos líderes religiosos. Es hipocresía. Y Él lo ve, Él puede verlo claro. Ahora, se pone más interesante aquí porque llegamos a la parte de la higuera. Entonces, por un momento, vamos a brincar ahí, al verso 17 al 19. Regresamos al verso 15,
Pero fíjense, en el verso 17 dice, y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Entonces, ¿qué pasa con este árbol? ¿Qué pasa? Pues algo que podemos mencionar aquí. Seguramente Jesús, podemos ver que tuvo hambre. Eso muestra su humanidad. Entonces, nuestro Señor, divino, pero al mismo tiempo humano, que tiene hambre. Eso no es nuevo, eso ya lo hemos visto antes. Eso no es tanto la sorpresa que Él tuvo hambre. Lo que sí es de sorpresa es lo que hace Jesús, ¿que no? Se puede parecer, su comportamiento aparece irracional y tal vez como molesto. Nunca se han molestado, van a una máquina, un snack, quieres unos M&M's y pum, te roba el dólar. ¿Y qué haces? ¿Nunca has golpeado una máquina? Lo único, no, y sabemos, ¿verdad? Y nos podemos molestar. Eso hice de un berrinche. ¿Eso es lo que está pasando aquí? Como un berrinche, como un niño, pero un niño con pobre sobrenatural. Eso me recuerda de un Twilight Zone. ¿Se recuerdan en Twilight Zone? Había un niño con un poder sobrenatural y era maldito este niño. Se enoja y los papás con mucho cuidado, no vayan a que se enoje porque te mata. Eso es lo que está pasando aquí. Jesús tiene hambre, se acerca al árbol, no hay nada de comer. Ok, pues lo mato a este árbol. Algunos ven esto y como, ¿qué está pasando aquí? Es un poco interesante, es muy interesante, digo. Porque sabemos que Jesús, Él puede tener tiempo sin comer. Él pasó un tiempo de 40 días en el desierto sin comer. ¿Se recuerdan? También, ¿qué hizo? Él multiplicó el pan y los peces. No hay problema para Dios. Entonces eso nos ayuda a entender más qué es lo que está pasando aquí. Si no fue un berrinche como un niño con poderes, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué estaba haciendo aquí? Pues tenemos que dar una explicación breve acerca de la horticultura. Horticultura, porque fíjense, se trata de la higuera. La higuera. En la tierra de Israel, durante el mes de marzo, las higueras producen pequeños brotes verdes y que se pueden comer, que se llaman pagim. ¿Okay? Ese es el brote verde. En abril salen las hojas verdes. ¿Sí me están siguiendo? Salen las hojas verdes. Pero después en mayo, esos brotes están reemplazados por higos. Por higos. Y sabemos por el tiempo en que se celebra Pascua y que se menciona aquí hojas. Entonces eso ocurrió en abril. Entonces, en acuerdo con la cosecha y también en acuerdo con el festival de Pascua. Entonces, cuando el Señor vio este árbol de una distancia, vio hojas verdes, entonces él realmente no esperaba encontrar, los higos, porque Marcos nos dice, en Marcos 11:13, dice que no era tiempo de higos en la cuenta paralela. Él vio hojas, entonces él no espera encontrar higos, pero sí espera encontrar algo más, los brotes verdes, porque ya vio las hojas. ¿Sí me siguen? Entonces él esperaba encontrar pagim y podía comerlos. Pero este árbol en particular era engañoso. Hay una decepción. ¿Ves? Se parece que debería haber ese brote verde para comer, porque hay hojas. Entonces él no está molesto que no está recibiendo comida. De hecho, puso una maldición sobre este árbol. Y yo creo que él lo hizo para enseñar a sus discípulos una lección visual, una parábola visual, que ellos vean. Mira lo que está pasando aquí, este árbol es lo mismo que está pasando aquí en Israel. Porque el árbol, las higueras, es un símbolo del pueblo de Israel, de la nación de Israel. Entonces, como este árbol
verde, así es el pueblo de Israel. Por de afuera se parece bien. El templo, acabamos de hablar de esto, hermoso. Y vamos a llegar al templo, vamos a ofrecer sacrificios. Compramos el animal aquí y hay que hacer la adoración en el templo. Pero no era adoración verdadera. ¿Por qué no? Porque no era fe, no había fe. Y no hay fruto. ¿Cómo sabemos que no hay fe? Porque no hay fruto. Entonces, eso no lo estoy imaginando, o es mi opinión. Es un principio espiritual. Si no hay fruto, no hay fe. Y es una gran lección para ellos en ese tiempo, pero también para nosotros. Están muertos. El templo se ve hermoso, pero un poco más te acercas y lo puedes examinar. Está muerto este lugar. Está vacío. No hay vida. Eso es lo que está pasando. Esto es lo que Jesús vio. Por eso podemos entender lo que Él hizo. Entonces, Él entró al templo. Él esperaba ver fruto. ¿Qué fruto esperaba ver Jesús? ¿Qué tal oración? Fe sincera. Fruto de arrepentimiento. Fruto como misericordia. Fruto como amor a Dios, amor a tu prójimo, amor al extranjero. No lo vio. Eso es lo que Él está pasando aquí. Él descubrió lo contrario. No hay misericordia, no hay justicia. De hecho, están impidiendo a los gentiles que entren. Horrible esto. Por eso Él citó Isaías 56:7 en verso 13. En verso 13 Él dijo, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. En el Evangelio de Marcos dice esto, casa de oración para todas las naciones. Ese es el corazón de Dios. Dios ama al mundo, a todas las naciones. Era el propósito del templo, que los judíos toman ese rol como líderes para que ayuden a todas las naciones que vengan a adorar al Rey verdadero. Pero no pasó, o se perdió. Hubo tiempos de adoración, pero en ese tiempo ya no existe. Sabemos por la literatura judía popular que en ese tiempo los judíos esperaban que el Mesías que ellos esperaban, él iba a entrar y él iba a echar fuera los gentiles y los extranjeros. Jesús hizo lo opuesto. Entonces la opinión popular no siempre es algo, ok, pues todo el mundo cree esto, vamos por esa corriente. No, porque los judíos era popular de pensar que el Mesías iba a echar fuera a los gentiles y los extranjeros. Eso no es lo que pasó. Él vino y hizo lo opuesto, echó fuera a los judíos. Interesante. Y ser un espacio para que entren las personas, para que reciben sanación, reciben perdón y pueden tener esa comunión verdadera con Dios. Entonces Jesús cita Isaías 56, porque aquí es donde el profeta habla que la salvación de Dios lo extiende a todos. Léenlo eso más tarde, Isaías 56. Y habla que el templo no solo es para el judío, no, es para ser un testigo a todas las naciones. Entonces Jesús, volteando las mesas, pone la atención a los judíos, a sus profetas. Primero, escuchen lo que dijo Isaías y luego a Jeremías. En la segunda parte de verso 13, Jesús dice, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquí Él está citando de Jeremías 7:11. Jeremías 7:11. De hecho, si pueden, acompáñame ahí. Quiero que vean este texto, este pasaje en Jeremías, que yo creo que Jesús tiene todo este texto en su mente cuando Él está diciendo esto. Jeremías capítulo 7, del verso 1 al 11. Mira, siguen conmigo, lo voy a leerlo. Y recuérdense de tomar en cuenta lo que Jesús vio y lo que Él hizo. Dice Jeremías 7, 1 al 11, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo,
ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra y di, oír palabra de Jehová, toda Judá, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorar vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en las palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiréis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviréis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Verso 8. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendráis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir diciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí también yo lo veo, dice Jehová. Dios lo vio. Jesús vio esto. Lo que acabamos de leer, Él vio esto. El templo, ¿qué es? El templo es una cueva de ladrones. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó Israel a este punto? Se endureció su corazón. No hay fe. Entender esto lo que Él dice. Los ladrones, ¿dónde les gusta estar? Hay ladrones aquí, dinos dónde te gusta estar, no se crean. Pues a ladrones les gusta estar en una casa de seguridad, ¿qué no? Tranquilos. Hay casas de seguridad. Y aquí los ladrones no van a casa de seguridad para robar. No, ellos están en su casa de seguridad. Es cueva del ladrón. Eso me ayudó a entender este texto un poco más. Quiere decir que es más este tema, es muy grande esto, lo que está pasando aquí, lo que está haciendo Jesús. Porque Él no solo está denunciando le vender y comprar, más bien Él está denunciando la falsa seguridad que pusieron los líderes religiosos. Entonces el pueblo entran, hacen sus rituales, cumpliendo todo lo que es necesario, ¿verdad? Todo, pero no hay fruto. Entonces la gente se siente bien, igual como en cualquier religioso. Eso es el peligro de ser un religioso, que tienes una seguridad falsa. Estoy bien con Dios, mira lo que hago. Hago como los demás. Y eso es el error. Ese es el gran peligro. No hay fruto, pero la gente ahí está, ofreciendo sacrificios, adorando supuestamente en el templo. Eso es muy peligroso. Cuando una casa de Dios, casa de oración, se convierte a un lugar donde la gente puede estar cómodo. Tú puedes vivir como tú gustes, eso no importa. Tu carácter, hay fruto o no, no importa. Tú nomás vengan, hay que disfrutar aquí el tiempo. Y hay unos que caen en eso, esa es la trampa. Algunos no lo pueden ver, pero Dios lo ve. Dios puede ver esto, la adoración falsa. Había judíos en ese tiempo, y obviamente lo mismo hoy en día, que habían robado, asesinatos, fornicación, adorando a otros dioses. En otras palabras, no estaban obedeciendo la ley, amar a Dios y a su prójimo. No lo estaban haciendo. Pero una vez al año, ahí llegaban la gente, ¿verdad? Con su sacrificio. Todo está bien, como dice en Jeremías, librados somos. Cumplí mi hecho.
Yo hice mi parte. Gran peligro. Ellos pensaban que pueden entrar en un confesionario de gran tamaño. Es lo que vemos hoy en día. Solo los confesionarios son más pequeños. Ya no hay un templo enorme, pero es lo mismo. Entra a confesar y tú puedes salir y vivir como tú gustes. Yo viví en esa etapa de mi vida. Era horrible. Era un religioso, pensando que estaba seguro, pero jamás tenía comunión con Dios. Solo hacía rituales religiosos. No era fe en Jesucristo. Es hipocresía. Esto es lo que Jesús vio. Ahora hay que parar, porque podemos ver, ay, judíos, qué malos. Y claro, Jesús voltea las mesas. Ahora hay que permitir un tiempo que Dios voltea las mesas sobre nosotros y meditar. Hay que hablar de nosotros por un momento. Hay que hablar a los hipócritas. Y no me refiero a todos aquí. Yo sé que lo ha dicho a veces, pues todos somos hipócritas. Es broma, porque realmente un cristiano no es hipócrita. Dios juzga a los hipócritas. ¿Que no? Un hipócrita no tiene un sincero deseo de agradar a Dios. Solo quiere agradar sus dioses. El hombre tiene sus propios dioses, ¿verdad? Quiere agradar a su Dios, quiere agradar a su gente. ¿Agradar a Dios? No. Me parezco como lo estoy agradando a Dios, pero nada que ver. Entonces, eso es lo que me refiero hablando al hipócrita. Esos los hipócritas reales. Entrando a un santuario, buscando un santuario, una cueva donde me siento seguro, donde realmente no es importante si hay convicción, si no hay temor al Señor. Yo quiero un lugar seguro, una cueva de seguridad. Y eso es lo que representa las religiones del mundo. Escoge una religión, cualquier religión. Son cuevas de ladrones, porque están basadas sobre una mentira que plantó Satanás. Jesucristo es la verdad. Y el que lo va a adorar lo va a hacer en espíritu y en verdad. Y eso es lo que Dios está realmente enseñándonos. Y es una gran lección. Una lección que nos enseña a cada uno, a nosotros, y el que está escuchando este mensaje. Las hojas verdes pueden ser tus prácticas religiosas. Hojas verdes, pero muy verdes, se ven muy bonitos. No pueden esconder. No pueden esconder y cubrir una vida sin fruto. Gran verdad es esto. ¿Cómo me refiero a las hojas? Pues puede ser una hoja de bautismo. Yo me bauticé, ahí está tu hoja verde. Puede ser. O yo pertenezco a esta iglesia, yo soy miembro en esta iglesia, ahí está otra hoja. Nada de las hojas, buenas obras, cosas que hacemos, nada puede esconder que no hay fruto. Podemos cubrir, pero Dios puede ver, no hay fruto. Y por eso Jesús se acercó, dice, a la higuera. Entonces lo que Él está haciendo, está entrando al templo y está examinando, buscando fruto. Y examinó. Y por eso les digo, hay que examinar nuestros corazones. Hay que dejar que Dios entre y que nos revela. Porque es lo que Dios quiere hacer en nosotros, porque nos ama. Él quiere ver, ¿hay fruto o no? ¿Hay fruto? ¿Hay fruto de arrepentimiento? ¿Hay cambio en tu vida? ¿Santidad? ¿Una fe sincera? ¿Qué es lo que Jesús ve esta tarde? Hay que hacer esta pregunta en cada uno. ¿Qué es lo que ve Jesús esta tarde? Y si no hay fruto, hay que nos engañar a nosotros mismos, porque nuestros corazones son engañosos. Podemos pensar, no, mira lo que yo hago. Si no hay fruto, es tiempo de parar de jugar la religión. Parar de jugar la religión. Lo único que se espera es juicio. Y también es un aviso aquí. Yo lo veo muy claro. Si no hay fruto, hay juicio. Lo vimos en Cristo, ¿verdad?
echando fuera de aquí. Yo no los conozco. No están adorando a mí, no me están adorando. Esa es mi casa. Ustedes son ladrones, fuera de aquí. No están adorando al rey. Y hay juicio. Entonces eso es muy claro en el texto. Aquí vemos que Jesús, Él no tiene, Dios es amor, Dios tiene paciencia, pero Él no juega estos juegos de religión. Es como, recibe a mi hijo o no. ¿Quieres jugar tus juegos religiosos? ¿Quieres impresionar a tu familia, tus amigos? Pues síguele. Pero viene juicio, Jesús lo dice muy claro. Entonces, la gente en el templo entran en el tiempo de Pascua, ¿verdad? Y pueden gritar, librados somos salvos. Es una confianza falsa, como ladrones, ¿verdad? Ya pueden regresar a su casa de escondido, salvo y sano. Estamos salvos, somos sanos aquí. Y ese es el templo del Señor, es el templo del Señor. Una falsa seguridad. Pero de repente el Señor entra al templo y ahí está Jesús. Entró a su cueva. ¿Y qué dice? Es como un game over. ¿Cómo se traduce esto? Game over. Juego perdido. Or out of business. Él cerró las puertas. Este juego de religión ya terminó. Y de hecho terminó literalmente en la cruz. Este juego, este tiempo de religión, volcando las mesas, echando fuera los que vendían animales para el sacrificio, eran necesarios. Tú tienes que comprar de nuestros animales a este precio. Si realmente tú quieres ofrecer un sacrificio, estaban robando. Entonces el Señor hace algo radical, de hecho muy radical, porque lo que Él está haciendo es una protesta, pronunciando algo profético acerca del templo. Muchas veces vemos el título en estos mensajes que Jesús está limpiando el templo, pero yo creo que va un poco más. Es mucho más que esto. Él está maldiciendo. ¿Cómo? ¿Maldiciendo el templo? Mira, él dice, aquí vimos, Él estaba secando la higuera de Israel. Y claro, esa es la significancia de lo que vemos en versos 19 y 20. Aquí descubrimos lo que hace Jesús. Es más que maldecir al árbol. Él lo ha matado. Mira, hay que leerlo. Él mató el árbol. Él dice en versos 19 y 20. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Entonces, es posible que los discípulos aquí en ese tiempo realmente no entendieron el simbolismo, pero nosotros tenemos las Escrituras y llena esos huecos, ¿verdad? En la doctrina podemos conectar y podemos ver, wow, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es algo grande y sí es maravilloso. A través de su ministerio podemos ver muy claro que Jesús, poco a poco, Él está tomando el lugar del templo. Noten esto. Recuérdense, Él anuncia perdón. Él sana a los enfermos fuera del templo. ¿Qué no? Perdona fuera del templo. Sana, restaura. Él trae a pecadores a una relación real con Dios. Porque Él fue la mera presencia de Dios en este mundo, porque es el Hijo de Dios. Él es el templo. Y eso es lo que Él está enseñando aquí. Entonces vemos la adoración en el templo, supuestamente, pero Él reveló lo que era. No era adoración real, sincera. Era simplemente otra religión, muerta. Ahora hay que ver la adoración del templo. La adoración del templo. Con eso en mente, fíjense, vamos a regresar al verso 15 y 16. Aquí dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen?
Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Si los líderes estaban molestos, asombrados de lo que acaba de pasar aquí, él cita Salmo 8:2, que habla de los niños alabando al Rey, alabando a Dios. Y él lo aplica a sí mismo. Él está aplicando la adoración de los niños a Dios, él lo aplica a sí mismo, declarando que Él es Dios, Él es el Rey, Él es el Mesías, Él es el Hijo de David. Entonces esto es para los religiosos, es blasfemia. Y por eso dice, se indignaron, porque Jesús está recibiendo el título, Hosana, Hijo de David. Hosana, Él está recibiendo. Entonces Jesús, Él está aplaudiendo la adoración de los niños. Lo está aplaudiendo. Mira, ellos sí saben lo que están haciendo. Ellos ven la verdad. Su fe es genuina, es sincera. Con razón los principales sacerdotes y los escribas se indignaron. En el Evangelio de Marcos dice que estaban buscando cómo matarlo. Entonces es algo muy serio. Querían matarlo. Y es la ironía, lo podemos ver, porque por sus acciones de su indignación llevó Cristo a la cruz, pero la cruz de Cristo destruyó el templo. Ellos no saben, están ciegos. Y les digo, esto es profundamente teológico, pero es muy importante entender esa doctrina de nuestra fe, de cristianismo, porque en acuerdo de los evangelios Jesús limpió el templo 2 veces. Una vez al principio de su ministerio y la segunda vez es aquí, lo que estamos viendo. La segunda vez. La primera vez, si quieren notar Juan 2:18, la primera vez los judíos le dijeron a él, en Juan 2:18, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y Jesús respondió en el verso 19, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Y obviamente los judíos estaban un poco confundidos. Dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Y qué bueno que Juan nos dio este comentario en verso 21. Dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Ves? Él está tomando el lugar del templo, reemplazando el templo. Es el nuevo pacto. Y mientras estamos viendo el final del libro de Mateo, capítulo 21 al 28, encontramos esto. Cuando el templo de Jesús sí fue destruido, la muerte en la cruz, su crucifixión, en ese momento, simbólicamente fue destruido el templo. Por eso dije antes que en la cruz fue destruido el templo, simbólicamente. Pero el edificio literalmente, físicamente fue destruido unos pocos años después. Pero fue simbólicamente destruido por la cruz. Entonces, como por eso les dije, es game over. Cerró su negocio, lo cerró. Ya no es significante. La presencia de Dios no está ahí. Y muchos luchan con esto. Muchos quieren tener un lugar, ¿verdad? No, aquí es el lugar. Créeme, el creyente en Brasil tiene la misma relación a través de fe en Cristo que un judío en Jerusalén. No hay diferencia. Y es importante entender esto, el Nuevo Testamento. Pero déjame enseñar de lo que estoy hablando aquí. Hay que ir adelante a la crucifixión. Mira, vamos aquí mismo en Mateo, capítulo 27. En Mateo 27, comenzando en verso 39. Mateo 27, 39 dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y luego brincan al verso 50, ahí mismo. En verso 50 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento de su muerte?
Verso 51, márcanlo, subráyanlo. Mateo 27:51 dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Entonces el templo, el velo del templo, eso es significante. El velo que dividía, el lugar de adoración y el acceso a la presencia de Dios, Dios lo abrió. Porque Jesús es el templo. Entonces el que venga a mí, el que responde al Evangelio, el que recibe a mí, tiene vida, tiene vida eterna, tiene perdón de pecado. Y eso es lo que significa el arrepentimiento, arrepentirnos y tenemos acceso a Dios, al templo. Entonces eso es lo que me refiero, que el templo es reemplazado. Y él mismo lo dijo en Mateo 12, verso 6. Esto ya lo vimos. Él dijo, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Pues poco a poco él ya les estaba enseñando, ¿verdad? Poco a poco. Entonces ya llegó a un punto que, ya está en sus últimas semanas. Él ya va a la cruz. Pero él es más grande que el templo. Y los seguidores tenían fe en esto. Esta es la adoración real, fe en Jesucristo. Entonces el velo que se cortó en dos para que todo el mundo, el que cree en Él, en el Mesías, puede proclamar Hosana al Hijo de David, para que podamos ser un cuerpo. Ya no sea judío o gentil, no. Cualquier persona, cualquier que cree en Él, tendrá esta esperanza, esclavo, libre, hombre o mujer, judío o gentil, eso es lo que dice en Gálatas. Y yo creo que ese es el punto aquí en Mateo 27:54. Fíjense, en Mateo 27:54, aquí encontramos, dice que el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Qué no es interesante? Que niños adoran. Gentiles, un romano centurión adora. Pero la gente mera que debería estar ayudando a otros a adorar al rey, muertos. Entonces, esta es la trampa de la religión. Hasta es un aviso a nosotros. Porque puede haber una tendencia de regresar a la religión. Por eso tenemos que caminar, ser humilde, siempre recordar la cruz. Y por eso dice Dios que recuerdan de mí. Cada vez que compartan la Santa Cena, recuerdan de mí. Recuerdan de este gran acto de la cruz, que es lo que hizo Dios. No depende en tus hechos, qué bueno tú crees que eres. Las bendiciones en tu vida es porque Dios es bueno. No porque oraste tanto hoy. Porque ¿sabes qué? Dios hace su voluntad perfecta. O puedo tener un miedo. No leí hoy, esta mañana. Ay, voy a ser maldecido hoy. No, tranquilo. No vivimos de esta manera. Vivimos por fe. Entonces aquí Mateo en la Biblia otra vez nos hace pensar de nuevo. Vimos 8 versos en el texto. Y aquí descubrimos algo del templo. El propósito del templo es para adorar. La relación de Jesús con el templo. Él está tomando el lugar del templo. Y lo hizo en la cruz. Y la reacción de Jesús entrando al templo habla mucho. Y habla a nosotros. ¿Verdad? Que es como mencioné, el fruto. Realmente eso es lo que tenemos que examinar nosotros. ¿Realmente hay fruto en mi vida? ¿O si estoy en esta cueva como los ladrones? Porque podemos entrar a los lugares así. Hay miles de iglesias llenas de personas mezcladas con creyentes verdaderos. Esa es la verdad. Pero cada uno es responsable, ¿verdad? Y por eso cada uno debe examinarse y salir de esa trampa de religión. Dios abre mis ojos si yo he caído en religión. Si no hay fruto en mi vida, ayúdame a ver esto, Padre.
Y Dios es bueno, te lo revela y hay convicción y podemos responder y arrepentirnos. Perdóname, Dios, para adorar de esta manera. Hipócrita, no queremos ser hipócritas. Queremos adorar en espíritu y verdad. Entonces, la primera parte vemos la adoración en el templo que fue falso, sin fe, falta de fe, no hay fruto. Pero aquí adelante estamos viendo en versos 21 al 22 es adoración al templo. ¿Ves? Es fe y hay fruto. Y digo adoración al templo porque es una frase que se usa en el Nuevo Testamento. Déjame enseñarte. Por ejemplo, Pablo, él llama a cristianos el templo de Dios. ¿Qué no? Cristianos, creyentes, son el templo de Dios. En 1 Corintios 3:16, Pablo dijo a los creyentes, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruirá el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, este tipo de palabra, la que dice aquí Pablo, esto sería blasfemia. Si todavía estaban los sacerdotes, si todavía estábamos en el tiempo de sacrificios en el templo, si la presencia de Dios estaba en el templo, eso sería como, ¿de qué estás hablando? Eso es blasfemia. Pero ¿sabes qué? Cristo lo destruyó. Si no era por la cruz, no podríamos decir esto. El templo de Dios. Sois templo de Dios. Por la cruz y por nuestra fe en Él podemos recibir esto. Y no nos jactamos en nosotros mismos. No, yo sí soy el templo, mira mi vida. No, nos humillamos. Dios nos dio acceso por nuestra fe en Jesús, por lo que Él hizo en la cruz. Él abrió la puerta y dio acceso a los de fe. Ese templo que estamos hablando físicamente fue destruido, pero Cristo es el nuevo templo para siempre, para siempre. Entonces lo que Jesús nos pide hacer es totalmente lógico. Tiene totalmente el sentido. Fíjense en versos 21 y 22. No es raro lo que dice aquí. Porque fíjense, fuera de Jerusalén, fuera del templo, Jesús llama a su iglesia a adorarlo. Es un llamado a fe. Pongan su fe en Jesucristo. Ese es el tiempo. Ya no es tiempo de pretender o hacer estos juegos religiosos. No, pongan su fe en Jesús hoy. O regresen si es necesario. Fíjense lo que dice en verso 21 y al 26. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe, esa es la palabra aquí clave, y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pediréis en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces, cristianos, iglesia, Dios nos exhorta y nos anima. Continúen en su fe. Y también invita, el que tal vez ha llegado aquí y no conoce a Cristo, te invita a que pongas tu fe en Jesucristo. Pon tu fe en la obra de Cristo en la cruz. Deja la fe en tu Dios, en tu forma de ser religioso. Déjalo. Niega todas esas cosas y simplemente vengan a Él humildemente. Porque dice aquí, fe. Fe ¿en quién? ¿En qué? ¿En quién? Pues Jesús está diciendo, sigue el ejemplo de estos niños. Los niños clamaban Hosana. Y la fe era en Jesús, hijo de David. Entonces eso es clave, Él es el objeto de nuestra fe. Esto es adoración al templo. Esto es adoración verdadera. Es Jesús, fe en Jesucristo. Y solo en Jesucristo. ¿Pero dónde? Donde quiera que estés. Cualquier tiempo, cualquier lugar. Ten fe y confía en el Señor. ¿Para qué? Por todo en tu vida. Fe en cada área de tu vida.
Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis, lo recibiréis. Ahora, si tomamos este verso solo, sin considerar el contexto, seríamos tentados y caernos a la nueva enseñanza de hoy. Es que ¿cómo se dice? Health and wealth, la prosperidad, ¿verdad? Y eso es aceptar la enseñanza que tú solo tienes que nombrarlo y reclamarlo. Entonces Dios, Él tiene que darlo. Nombrarlo, reclamarlo y Dios, Él va a darlo. Si quieres un coche nuevo, pues tienes que nombrarlo. Y sé específico, dale el modelo también. Un 2009 Lexus GX 470, color beige, 4x4. Ya saben lo que yo estoy nombrando. Pero eso no es lo que dice aquí. Eso no es lo que dice. Dame asegurarte, eso no está enseñando a Jesús. Estos versos sí enseñan que Jesús responde a la oración. Claro que sí. Pero no es un resultado porque tú lo estás clamándolo o porque estás pensando eres tan positivo. Hoy en día hay muchos jóvenes que tienen esa doctrina falsa. Pues es solo pensar lo positivo y será así. Imagínalo en tu mente, visualizarlo y así será. No, nada que ver con esto. No, para ser efectivos en oración tenemos que tener fe en el Señor, en Dios, centro de la fe. No fe en tú mismo o de tu manera de cómo entender las cosas. No, es fe en Dios y en su palabra. Las Escrituras nos enseñan que Él no va a dar algo, una petición, si no está en acuerdo con su voluntad. De hecho, aprendemos en la Biblia que hay cosas que no debemos pedir, porque Dios nunca te lo va a dar, porque es algo, no, eso no debemos estar pidiendo. Lo que debemos entender es que Dios, Él es soberano. Él va a hacer su propósito perfecto. Y tú y yo debemos descansar en esto. Estar tranquilos, no estar desesperados. ¿Por qué Dios no me sana? No sé por qué. ¿Por qué Él sí lo sanó? No sé. No sé. Pero descansen y tú sigues pidiendo, confiando en Él y creciendo. Y descubrimos que las oraciones del creyente cambian en tiempo, ¿verdad? Porque estamos madurando. Podemos saber pedir correctamente. Porque estamos creciendo en conocimiento, creciendo en gracia y en conocimiento de la palabra. Y eso es algo hermoso, eso me anima mucho a mí. Voy a seguir pidiendo por esto. Voy a seguir esperando. El Señor me da fuerza. No estoy desesperado porque esto no pasa en mi vida. No ha cambiado esto. Estoy tranquilo. Gócense. Entonces, adoración del templo así se ve. Se ve simplemente fe en Jesucristo. ¿Y cómo más se puede ver esto? En adoración de Jesucristo. Él es centro. Debemos alabarlo como los niños. Como los niños. Y también tener fe en Él. Una fe que confía en Él por todo. Por todo. Aquí dice todo. Sabiendo que si permanecemos en Él, va a haber fruto. Eso lo podemos, es garantizado. Es garantizado. El que sigue permaneciendo. Quiere decir, tu fe es en Jesús. Tu confianza es en Jesús. En la cruz. Va a haber fruto. Y Jesús va a ver fruto y Él va a ser glorificado. Porque es su Espíritu obrando en los hijos de Dios. Pon tu fe en Jesús. Confía en Él. Adorarlo a Él. Y eso nos lleva al final. Porque Él es el templo supremo. Jesucristo, Él es el templo supremo. Antes de plantar la iglesia en Jalapa, me recuerdo de las cosas que iba a extrañar en Yucatán. Seguramente voy a extrañar a mis amigos, familia ahí. Y estando en Mérida, pues extrañar la iglesia. Era bonita, grande, cómodo, aire acondicionado, la escuela, el Bible College. Eso lo voy a extrañar. Y pensé de esto porque yo sabía, plantar una iglesia, no sé dónde estaríamos. Es un paso de fe. No sabría exactamente dónde estaríamos congregándonos. Pero una cosa
que no fallé, no quería extrañar, es la tentación de una iglesia bonita. Digo, me refiero a esto, déjame explicar. Porque una de las cosas hermosas de plantar una iglesia es que es más fácil mantener el centro que sea Jesús. Hay más tentación en una iglesia bonita y grande. Algunos tal vez, ¿qué está hablando? Te comparto de mi experiencia y testimonio de plantando una iglesia. Fue más fácil enfocarnos en el Evangelio, porque en una iglesia grande las cosas afuera pueden tomar lugar de importancia, como las plantas. Podemos, por ejemplo, cuidar el jardín y tener horas y horas limpiando esas cosas, que nada mal con eso. Pero será tiempo que podríamos estar compartiendo el Evangelio, horas y horas. Y digo, ¿cuál es más importante? ¿Las flores bonitas, el zacate verde o las almas? Y es algo que el Señor me mostró a mí, para mantener lo importante primero. Primero lo primero, y es Jesús, el Evangelio. Es más fácil, pero Dios nos ayuda. Estamos en una iglesia grande, y requiere hay que pensar más como una iglesia pequeña. Mantener las cosas sencillas. Hay que no complicar el ministerio. Siempre se ha tratado de Jesús. El Evangelio no ha cambiado, sigue igual con poder. Y eso es lo que tenemos que dar. Dar el Evangelio, hacer discípulos, salir. Y eso es lo que nos recuerda el día de hoy, un aviso. Entonces, lo que aprendemos de aquí, si esta iglesia se quema, o un día lo cierra el gobierno, no sé, it's okay. Porque podemos adorar a Dios donde quiera. Amén. Donde quiera, cualquier tiempo, cualquier lugar. Lo importante, y aquí la palabra nos exhorta, tengan fe, pongan su fe en Jesús. Confían en Él el día de hoy. Salgan de aquí con esta confianza. Y si no hay fruto en tu vida, y hay convicción en tu vida, arrepiéntete. Recíbelo hoy y dile, Dios, perdóname, cámbiame, transfórmame, lléname de tu Espíritu Santo. Yo quiero que haga mucho fruto en mi vida. Dejo la religión y recibo a tu Hijo. Voy a seguirte. Jesús abrió las puertas del templo, invitó a la gente, y Jesús hace lo mismo hoy. No ha cambiado. La palabra es igual. Y es igual para siempre. Invita que entren al templo, a Jesucristo. Amén. Vamos a orar.